A principios de 1951, y después de haber acuñado 990.000, las flechas que aparecían junto al yugo en la moneda de 50 céntimos de 1949 pasaron de mirar hacia abajo a mirar hacia arriba, y así quedarían hasta 1965, último año en el que se emitió. No se avisó al público, no existen documentos oficiales sobre ello, y nadie sabe a ciencia cierta ni cómo, ni cuándo, ni por qué sucedió. Gracias a semejante misterio, y a que es una moneda muy asequible, un valor entre 15 y 20 euros en estado sin circular, los 50 céntimos de 1949 con las flechas mirando hacia abajo, o invertidas como se conoce en el mundillo, se ha convertido en la variante más famosa de la numismática española del siglo XX. Y pienso que ya va siendo hora de examinar esta moneda en profundidad, y darle por fin respuesta a ese gran misterio. Así que hoy vamos a ello. Como siempre, en la descripción de este podcast puedes encontrar un enlace a la transcripción, y allí puedes ver las fotos que lo acompañan. Dado su estatus como variante icónica de la numismática franquista, casi todo aquel interesado en el mundillo cree tener cierta noción de por qué sucedió el cambio, pero siempre se suele contar de la misma manera vaga, lacónica y desenfocada. Alguien con poder de decisión lo quiso así. Si nos vamos a los catálogos de numismática especializados, verás que el único que menciona cierta explicación es el de José María Ledón, que dice que a los 2 meses escasos del inicio de su acuñación, el haz de flechas se cambió de orientación porque, y cito, esto, al parecer, entraba en conflicto con determinado sector político. Y los más curiosos quizás hayan llegado a cierto artículo publicado en la revista Academia Numisma en 1972. Bajo el título de La moneda en la España de la posguerra civil, Rafael Durán González relata, de manera soporífera, las características técnicas y la tirada de las monedas del franquismo hasta ese año. Pero entre tantas tiradas, pesos y medidas, hay un párrafo clave en el que Durán nos cuenta que, y cito, poca cantidad habíase acuñado cuando la dirección de la fábrica recibió orden verbal del ministro de Hacienda, don Santiago Benjumea, de hacer nuevo troquel, en donde el haz de flechas estuviese en dirección hacia arriba, dado que así se había acordado en el Consejo de Ministros a propuesta del ministro secretario del movimiento, sin que para el cambio mediase disposición escrita. El número de monedas acuñadas con las flechas hacia abajo fue de 990.000 piezas durante el periodo del 15 de diciembre de 1950 hasta el 14 de febrero de 1951. Hasta donde yo sé, esta es la primera explicación que se haya puesto en negro sobre blanco, 20 años después del hecho y sin citar ningún tipo de fuente. A pesar de eso, y dado que contiene mucho más detalle que cualquier otra, tengo la impresión de que de esta emanan todas las demás. Pero este párrafo tiene un problema. Contiene, como mínimo, 2 errores fácticos. El primero es que el ministro de Hacienda desde el 20 de mayo de 1941 hasta el 18 de julio de 1951 fue Joaquín Benjumea, no Santiago. Y el segundo, y el más importante, y el por qué lo veremos después, es que el secretario general del movimiento, que es el teórico líder de Falange, no tuvo rango de ministro desde que Franco reorganizó el gobierno el 18 de julio de 1945. De hecho, la misma secretaría estuvo vacante hasta que se nombra al ministro de Justicia, Raimundo Fernández Cuesta, como nuevo secretario general en 1948. Fernández Cuesta era ministro de Falange desde antes de la Guerra Civil y, por tanto, un camisa vieja. El 18 de julio de 1951, Franco reorganiza una vez más el gobierno y Fernández Cuesta deja de ser ministro de Justicia para, ahora sí, asumir el recuperado puesto de ministro secretario general. Sospecho que este es el motivo por el que Durán menciona directamente por su nombre a Benjumea, pero no al ministro secretario, quizá porque no pudo encontrar quién era, porque no existía. Y 2 errores así, relacionados directamente con las personas implicadas, me hacen sospechar que Durán simplemente estaba reescribiendo los rumores de la época. Pero bueno, reescribámoslos nosotros también, cogiéndolos con pinzas, y veamos el orden de los acontecimientos de una manera un poco más clara y corrigiendo los errores. 1. La acuñación comienza el 15 de diciembre de 1950. 2. La moneda es tema de un Consejo de Ministros. 3. El ministro de Justicia y secretario general del movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, propone el cambio en las flechas, que se acepta. 4. El director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre recibe una orden verbal del ministro de Hacienda, Joaquín Benjumea. 5. Se para la acuñación el 14 de febrero de 1951. 6. Se hace un nuevo troquel.
7. Se reanuda la acuñación con el cambio de flechas. Yo no sé a vosotros, pero a mí, personalmente, me parece que aquí, si nos fiamos de Durán y de la explicación tradicional, lo que tenemos es una serie de momentos y de fechas, que ni siquiera llega a ser una línea temporal, pero no tenemos una explicación real. A mí me resulta insuficiente y me abre muchas más preguntas de las que me resuelve. Así que examinemos todo esto bien examinadito, comenzando por el principio. Normalmente, una ley que ordena la emisión de una moneda establece hasta el último aspecto de ella. Peso, ley, material, medidas, diseño, todo. Y los 50 céntimos de 1949 tuvieron, por supuesto, su propia ley. La ley de 22 de diciembre de 1949, por la que se dispone la acuñación y puesta en circulación de 150 millones de piezas de 50 céntimos de peseta. En aquellos tiempos, Franco era quien disponía la ley en el BOE, y dispuso Franco en esa ley que el anverso tuviera, y cito, el artículo 3, una representación iconográfica de la gloriosa Marina Española, consistente en un ancla y una rueda de timón enlazadas y la leyenda España 1949. Mientras que el reverso tendría que tener, y cito también el artículo 3, el escudo de España despiezado en cuarteles y la inscripción 50 céntimos. Como seguro que te imaginas, eso no significa que en la moneda aparecerán 4 bases militares con un cachito del escudo de España en cada una. Más bien, esta descripción legal está usando terminología de la heráldica, una disciplina que estudia los escudos de armas. Fíjate que a partir de ahora, unas veces voy a decir escudo con mayúscula y otras veces escudo con minúscula. Y es que en heráldica, con mayúscula y con minúscula significan cosas diferentes. En la ley de 1949 se usa con minúscula. Y en la descripción que aparece en esa ley hay 2 términos heráldicos clave que tenemos que conocer, escudo con minúscula y cuartel. Según la Wikipedia, el escudo, con minúscula, es el soporte físico del blasón, situado en el centro de las armerías. Es decir, escudo y escudo de armas no es lo mismo. Escudo con minúscula es solo lo del centro, mientras que el escudo de armas, con mayúscula, o la armería, es todo el conjunto. Y el cuartel, una vez más según la Wikipedia, es cada uno de los escudos o divisiones de los que se compone un escudo en general. Cuando un cuartel tiene a su vez cuarteles dentro, se le llama contracuartel. Y ya que estamos hablando de una moneda franquista, veamos estos términos en el escudo completo de la España franquista usado entre el 38 y el 45. El escudo con el águila, los pilares de Hércules, el yugo y las flechas, la corona, todo eso es el escudo de armas. Mientras que el escudo, con minúscula, es simplemente las representaciones de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, dentro del escudo central. Ese escudo está dividido en 4 cuarteles, con la granada en punta, y a su vez la parte que corresponde a Castilla y a León está dividida en 4, 2 castillos y 2 leones. Cada castillo es un contracuartel, cada león es un contracuartel. Y ese es un tipo de cuartelado llamado en cruz, que es producto de un escudo partido y cortado a la vez. Pero en la moneda hay un elemento más que no aparece en el escudo con minúscula de España, y es que debajo de la granada se dibujó un yugo y unas flechas. Y ese yugo y las flechas, estando fuera del escudo, no forman parte de la descripción legal de la moneda de la ley de 1949. En otras palabras, para esta moneda, el Estado franquista se saltó su propia ley al no incluir en la descripción legal de la moneda el yugo y las flechas. Y mira, parece una tontería, pero este detalle es importantísimo, porque da la flexibilidad y la cobertura legal que va a facilitar el cambio de la orientación de las flechas. Y en este momento quizás puedes estar pensando, vaya Fran, es que eres un tiquismiquis. El escudo de España, a efectos prácticos, también cubre el yugo y las flechas. Y los términos usados solo son pseudoheráldicos, o sea, esto que estás diciendo es una tontería. Y no serías el único. En el mundillo hay un cierto debate de baja intensidad sobre si el yugo y las flechas son las del escudo o son las de la falange. Y si consideramos una descripción pseudo-heráldica, serían las del escudo. Pero si consideramos que es una descripción heráldica real, es la de la falange. Y yo me voy a mojar, pienso que son los dos. Ambos lados del debate tienen razón. Cuando miran hacia abajo son las del escudo de la España franquista, robadas del escudo de los reyes católicos y deprivadas del significado inicial que tenían. El yugo como representación de la Y de Isabel de Castilla, que por aquel entonces se escribía con Y, y las flechas de la F de Fernando de Aragón.
Por tanto, en los 50 céntimos de 1949 con flechas invertidas aparecen las del escudo de armas. Pero cuando se reanuda la acuñación y las flechas miran hacia arriba, dejan de ser las del escudo de España para convertirse en otra cosa, el logo de la Falange Española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, la Fête de las Honses o el Movimiento, el partido único del Estado franquista. También podrías estar pensando que la decisión de incorporar el yugo y las flechas fue posterior a la ley de 1949 y que por eso no aparece en la descripción legal. Al fin y al cabo, entre la publicación de la descripción y el inicio de la acuñación pasó un año. Pero resulta que existe una prueba no adoptada de una teórica moneda de 25 céntimos hecha en 1947, con el mismo reverso marinero de los futuros 50 céntimos, y con el despiece de los cuarteles del escudo en un anverso que, aunque diferente, ya presenta el yugo y las flechas, y están apuntando hacia arriba. Esta prueba es hija de la fallida ley de 1946, que pretendía introducir en España un nuevo cono monetario basado en el cuproníquel para las monedas de 5, 10 y 25 céntimos, en el níquel puro para las de 50 céntimos, 1 peseta y 2 pesetas y media, y la plata para las de 5, 10 y 25 pesetas. Esa ley se descartó por, entre otras cosas, la subida de precio de los metales en los mercados internacionales. En 1949, con la puesta en circulación de la moneda de 5 pesetas en níquel, con sus flechas hacia abajo, por cierto, la ley de 1946 queda definitivamente olvidada. Y como casi todo con estas monedas, no hay documentos que lo atestiguen, pero parece obvio que para la moneda de 50 céntimos de 1949 se reutilizó el trabajo hecho con la prueba de 25 céntimos de 1947, rediseñando simplemente el anverso para que todos los cuarteles del escudo de España tuvieran el mismo peso. Porque qué necesidad había de empezar de cero, ¿verdad? También parece quedar claro que la aparición del yugo y las flechas siempre fue la intención original. Pero Carlos Mingo, jefe de grabadores de la Casa de la Moneda de Madrid y responsable del grabado de los 50 céntimos, en algún momento cambió la orientación. De hecho, sobrevive una prueba de la moneda, que sería la tercera variante, esta vez de material, que está hecha en plata, en vez del cuproníquel con el que está hecha la pieza que finalmente circuló. Normalmente, cuando se hacen pruebas de acuñación en metales nobles de piezas corrientes de circulación, es para uno de dos propósitos concretos. O bien para su presentación a los responsables a la hora de elegir el diseño definitivo, o bien para regalar a personajes importantes. Desgraciadamente, una vez más, no tengo conocimiento de ningún documento oficial que arroje algo de luz sobre esta prueba. Pero tengo la hipótesis de que fue una de las últimas pruebas de acuñación, hecha para enseñar el diseño a los responsables finales de su aprobación. Y eso quiere decir que realmente hubo dos cambios de orientación de las flechas, y no uno, como parece creer la mayoría de la gente. Primero tuvimos la orientación hacia arriba, en la prueba de los 25 céntimos. Después tuvimos la orientación abajo, durante los dos primeros meses de acuñación de los 50 céntimos de 1949, con estrellas 19 y 51. Y por último, la orientación arriba, desde febrero del 51 hasta el final de la producción de los 50 céntimos en 1963. Y si el grabado del anverso de la prueba de 25 céntimos se conservó para la moneda de 50, ¿por qué entonces cambió Carlos Mingo el grabado del reverso, incluyendo la orientación de las flechas? ¿Fue por iniciativa propia o es que se lo ordenó a alguien? Pues mi hipótesis es que la orden vino de arriba. Y ya después te explico por qué. Eso sí, con todo esto en la mano, lo que parece un simple cambio chorra en el diseño de la moneda se convierte en un tira y afloja, un arriba y abajo, que es una representación gráfica del estatus de Falange. Y como vas a ver ahora, esto casa perfectamente con la situación política española de la época. Y es que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el estatus de España en la comunidad internacional es básicamente el de un Estado paria, sin apoyos, sin alianzas internacionales. No llega a ser como Corea del Norte hoy en día, pero casi casi. Y dada la cercana relación franquista con el régimen nazi, los aliados no tenían muy claro qué hacer con ella.
De hecho, es uno de los temas que salen en la conferencia de Potsdam, celebrada del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, que decidirá el futuro de Alemania tras su rendición el 8 de mayo de ese año. Y en el primer día de esa conferencia, Stalin saca a la palestra lo que se acabará conociendo como la cuestión española, y el día 19 es tratada en profundidad. El dictador soviético quiere que los aliados rompan todas sus relaciones diplomáticas con España, pero Truman y Churchill no quieren llegar a esos extremos. Al final, los tres líderes llegan al acuerdo de que la ONU no permitirá la entrada de España. Y mira, Franco sería muchas cosas, pero a la hora de mantenerse en el poder no tenía ni un pelo de tonto. Sabía perfectamente que tenía problemas en el campo internacional. Y también lo sabía la facción monárquica, que empezaba a presionar para instalar a Juan de Borbón como rey. En esta coyuntura, ya desde 1944, Franco intentó proyectar una imagen internacional de tipo aperturista, alejada del fascismo totalitario que caracterizó los primeros años de su dictadura. Para ello, según nos cuenta Javier Tussell, decidió seguir el consejo de su ministro de Exteriores, José Manuel de Lequerica, que le dijo que la Falange debía apartarse de la luz. Además, convocó elecciones sindicales, elecciones de aquella manera, por supuesto, y prometió elecciones locales para 1946. ¿Y te acuerdas de la remodelación del gobierno en la que la Secretaría General del Movimiento dejó de tener rango ministerial? Pues esa fue la señal más clara de que Franco, efectivamente, estaba apartando de la luz a Falange. Y para anunciarlo, escogió la fecha perfecta, el 18 de julio de 1945, que era el aniversario del golpe de Estado que daba inicio a la Guerra Civil, pero también el segundo día de la Conferencia Aliada de Potsdam. Y ya de paso, ese mismo día, también anuncia la aprobación de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que los concejales serán elegidos a través de elecciones locales pseudodemocráticas, que había prometido y que nunca llegaron a celebrarse. Y además, por si fuera poco, aprueba el Fuero de los Españoles, que listaba los derechos civiles de la población. Simplificando un poco, podemos decir que Franco hace todo esto con un único objetivo: señalar a los aliados que no es tan malo como piensan, y que si hace falta parecer democrático para perpetuarse en el poder, pues se parecía y listo. Pero bueno, quedamos que en la remodelación del gobierno de 1945 desaparece la Secretaría General de la Falange como ministerio. Pero eso no quiere decir que desaparezcan los falangistas, que siguen sentándose en el Consejo de Ministros. Como recordarás, Raimundo Fernández Cuesta es ministro de Justicia. Y además, José Antonio Girón sigue siendo ministro de Trabajo. Y Falange sabe perfectamente que tiene que desaparecer de la percepción internacional de lo que es la vida pública española. Una vez más, según Tussell, el propio Girón dice que, y cito, los hombres de la Falange iban a prestar a España un doloroso servicio, su discreto apartamiento del paisaje público. Y ese apartamiento va más allá de los gestos políticos para alcanzar a los gestos literales. El 11 de septiembre de 1945 se elimina la obligatoriedad de hacer el saludo falangista. Y el decreto que lo hace incluso deja claro que esto responde, y cito, a circunstancias derivadas de gran contienda. Es decir, los símbolos son parte de esta táctica de escondite. Inicialmente, la estrategia no funciona. En su resolución 39 del 12 de diciembre de 1946, la ONU condena a España, amenazando incluso con que, si dentro de, y cito, un tiempo razonable, no se celebran elecciones libres, el Consejo de Seguridad tomará las medidas necesarias que han de tomarse para remediar la situación. Pero se sigue insistiendo en esta estrategia. En marzo de 1947 se envía a Cortes el proyecto de ley de sucesión que configura a España como reino y que se somete a un referéndum manipulado el 6 de julio. José Luis Arrese, secretario general del movimiento hasta la remodelación del 45, lo confirma cuando dice que, y cito, porque se quiso convencer al extranjero de lo inútil de su esfuerzo iconoclasta, fue sometida a referéndum y avalada por la inmensa mayoría de los españoles. Pero el 24 de junio de 1948,
sucede algo que cambiará completamente el panorama internacional. Stalin decide pasar de las palabras a los hechos en su enfrentamiento con las potencias aliadas y bloquea el acceso por tierra a Berlín Occidental. Este es el primer enfrentamiento físico de la Guerra Fría. Por supuesto, esa decisión responde a un contexto en el que la relación diplomática entre la Unión Soviética y el Oeste lleva deteriorándose rápidamente desde hace bastante tiempo, con la crisis de Irán del 46, el Plan Marshall y el golpe de Praga en febrero del 48. Ante esta degradación, ya en 1947, ciertos altos funcionarios estadounidenses como George F. Kennan comienzan a propugnar un cambio de actitud hacia el régimen franquista, con el objetivo de ganar aliados en la lucha anticomunista. En 1949, esto se convierte en una política oficial, y Estados Unidos comienza a enviar ayuda económica a Franco bajo cuerda. Y viendo tan cerca la reincorporación del país a la comunidad internacional, y sin querer descarriar el progreso hecho, la estrategia de esconder a Falange sigue adelante. Y ese es el contexto en el que en 1949 se rediseña la prueba de 25 céntimos de 1947 para convertirla en los 50 céntimos de 1949 con las flechas invertidas. En España, todos sabíamos que la posición del yugo y de las flechas es muy similar al logo de Falange. Pero como vimos, en la ley para esta moneda ni siquiera se mencionan el yugo y las flechas. Eso permite que de cara al exterior, y técnicamente, se pueda decir que son las del escudo de España. Y así, iconográficamente, y con la aprobación de la misma Falange queda escondida. El 4 de noviembre de 1950, con la Guerra de Corea ya en plena ebullición, la estrategia de esconder a Falange para que España fuera más aceptable para las potencias occidentales surte, por fin, efecto. Con Estados Unidos detrás, la ONU aprueba su resolución 386, que por fin permite a la comunidad internacional establecer relaciones diplomáticas oficiales con el franquismo. Y en esa situación llegamos al 9 de febrero de 1951, que es día de Consejo de Ministros en España. Ese 9 de febrero, que es viernes, Franco celebra en Madrid Consejo de Ministros. Es un Consejo de Ministros dominado por la política internacional, y de entre todos los puntos del día, para nuestros propósitos, destacan especialmente dos. El primero es que se firman los documentos del primer crédito oficial de Estados Unidos a España, por valor de 62,5 millones de dólares. Y el segundo es que se aprueba aceptar la invitación para incorporarse, por primera vez, a un organismo de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y esto es la constatación fehaciente de dos hechos claros. El crédito indica que España por fin puede acceder a financiación extranjera, y la entrada en la UIT es el primer paso de la reincorporación del país a la comunidad internacional. Seguro que recuerdas, te conté que Durán nos dijo que Raimundo Fernández Cuesta, secretario general del Movimiento y ministro de Justicia, propuso el cambio de las flechas en Consejo de Ministros. El ministro de Hacienda dio la orden verbal de hacerlo al director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y la acuñación se paró el 14 de febrero de 1951. Pues resulta que este fue el Consejo de Ministros inmediatamente anterior a ese 14 de febrero. Y si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo que Fernández Cuesta haya elegido precisamente este en concreto para elevar la petición del cambio de las flechas en la moneda de 50 céntimos. Hasta que el gobierno de España no desclasifique las actas de estos consejos de ministros, ya que solo están desclasificadas hasta 1930, no podremos saber qué pasó a ciencia cierta. Pero mi hipótesis, basada en todo lo que has escuchado hasta ahora, es que Fernández Cuesta, viendo que en ese consejo se trató la muy mejorada posición internacional española, se encontró con el momento perfecto para lanzar la propuesta de cambiar la orientación de las flechas. En el fondo, su verdadera intención era mandar un globo sonda para ver la opinión de Franco sobre ponerle fin a la estrategia de esconder a Falange. ¿Te acuerdas que te dije que se suele decir muy vagamente que alguien con poder de decisión ordenó el cambio de las flechas? Pues ese alguien es, sí, Franco. Porque al igual que en el BOE,
En un Consejo de Ministros, los ministros proponían, pero Franco disponía. Y Franco, que era muy bueno en balancear los intereses de los grupos políticos que lo apoyaban, dijo que sí. Al fin y al cabo, era un detalle menor, pero que señalaba a Falange que su calvario estaba cerca del final. Durante los meses siguientes, España seguiría entrando en otros organismos oficiales de la ONU, como la FAO o la Organización Mundial de la Salud. Y la entrada en la propia ONU quedaba encarrilada para 1953. Y con Estados Unidos y muchos otros países occidentales habiendo ya establecido la embajada en Madrid, la Falange puede finalmente salir de las sombras. El 18 de julio de 1951, con la remodelación del gobierno, el secretario general del movimiento vuelve a adquirir rango de ministro. El último detalle de esta moneda por dilucidar es el porqué de que pasen 5 días desde el fin del Consejo de Ministros hasta que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre recibe la orden de parar la acuñación. Vamos a asumir que en los Consejos de Ministros se repasa la ejecución de las decisiones tomadas en la reunión anterior. El siguiente consejo se celebraría el 16 de febrero, y Benjumea, ministro de Hacienda y ejecutor de la orden del cambio de las flechas, no quería llegar sin los deberes hechos. El 9 de febrero, día del consejo, era viernes, el 10 sábado y el 11 domingo. La semana laboral comenzaba el lunes 12. Mi suposición es que ese día y el siguiente, el martes 13, Benjumea se ocupa de asuntos prioritarios. El miércoles 14, por fin encuentra el tiempo para ocuparse de un tema tan menor como es la moneda. Sin embargo, 2 días no es tiempo suficiente para que una orden escrita pase por la burocracia necesaria para su ejecución antes del siguiente Consejo de Ministros. Así que, en vez de escribir, pues llama. Y por eso no hay orden escrita. Como ves, a la hora de elegir el diseño de una moneda cualquiera, se piensa y se repiensa hasta el último detalle, ya que, dado que pasan de bolsillo a bolsillo, están históricamente consideradas como la forma de propaganda más potente que hay. Esto queda clarísimo con los 50 céntimos de 1949 y sus flechas hacia abajo y hacia arriba. ¿Se cambiaron porque había un conflicto político, como decía Ledón? Pues no. ¿Fue simplemente el capricho de alguien? Pues tampoco. ¿Fue el último estertor de Falange? Nanay. Al final, la posición de las flechas es propaganda pura, pero no para consumo interno. Es una pequeñísima parte de una estrategia muchísimo más grande para convencer a las grandes potencias internacionales de que Franco y de que España habían cambiado. Y por cierto, hay una cuarta variante de estos 50 céntimos de 1949, que lleva una E y un 51 en las estrellas y las flechas hacia arriba. Fue hecha para ser regalada a los asistentes de la Segunda Exposición Nacional de Numismática, celebrada en Madrid en 1951, un evento que fue un verdadero desastre. Pero de eso ya hablaremos otro día. Muchas gracias por haber escuchado Colemone, el podcast de coleccionismodemonedas.com. Puedes encontrarnos en las plataformas habituales: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.